minuto son 33 ml por hora o no? Por hora. En 8 horas, ¿cuánto se hace en 8 horas? 264. ¿Y en 12 horas cuánto se va a hacer? ¿Cuánto? 396. 33 por 8, ¿cuánto les dio? 264. Y desde las 15, ¿eso se cumple a las 15 horas o no? De 15 a 16 es una hora más o no que pasó líquido, a 33 por minuto. A 17, a 18 y a 19. ¿Cuántas horas pasaron? 33 por las 4 horas que faltaron para hacer mi jornada laboral. ¿Cuánto es? 132, sumándole 164, ¿cuánto les da? 396. ¿Estamos hablando de lo mismo o no? Estamos hablando de lo mismo. ¿Sí o no? Aquí lo único que ustedes, repito, si les enseñaron a hacer una sola hasta abajo, escuchen bien, una sola hasta abajo, aunque recuerden que nosotros tenemos programado, ¿qué cosa? Las plaquetas a las 12, ¿o no? Quiere decir que aquí a las 12 del día, a las 12 se va, ¿qué cosa va a pasar? ¿Se va a cerrar la solución o no? Hasta las 15, porque tenemos programado, ¿qué cosa? Plaquetas. No van a pasar ni 33, ni 33, ni 33. ¿Es verdad o no es verdad? Por eso es que yo digo, siempre va a diferir la teoría de la práctica. Va a diferir. Entonces, vamos a hacerle el cuadro hacia abajo, como ustedes dicen que total, escuchen bien, hasta las 19 horas, ¿cuánto debía haber pasado legalmente? 396, porque pasa 33 microgotas por minuto y que son 33 ml por hora. Por eso es que multipliqué las 33 por mis 12 horas o no, y me dio 396. ¿Está bien? Bien. Entonces, hasta aquí, porque yo al final, cuando yo llegue a las 19 horas, escuchen bien, ¿qué va a pasar a las 19 horas? Yo legalmente, responsablemente debo de tener claro cuánto en realidad pasó de la solución. Porque hubo mucha interrupción. Y yo no puedo ponerle los 396. Ustedes en papel pueden poner 396. Pero si se dio legalmente con el paciente esto, que hubieron interrupciones, no pueden ustedes poner 396. Tienen que poner legalmente lo que pasó. Entonces, respecto a los líquidos, entonces ustedes verán, estamos empezando, recuerden, para eso nosotros ya hemos administrado a las 7 de la mañana, ¿estamos con la solución, sí o no? Sí. Ya hemos administrado a las 7 de la mañana, ¿qué administramos? Les pregunto. ¿Qué fue lo que administramos? No, hubo dos start. ¿Dónde viene la furosemida? ¿Aquí o no? Aquí mismo viene la furosemida. Si ustedes quieren pueden poner algo así pequeño nomás y solamente mencionarlo al medicamento. No la dosis ni mucho menos. Pregunto, ¿con qué cantidad fue lo que se programó pasar la furosemida? Allá está. Con 20. Yo pregunto, sí, estuvo programado para pasarla con... Este me hizo muy... Algo pequeño debía haber puesto, 20 ml. Y si pasó todo el medicamento sin ningún problema, ¿cuál fue el suministro total? 20. Son 20 mililitros. Pregunto, ¿qué más administramos como está? Fue el metamisol. ¿Y el metamisol con cuánto pasa? ¿Con cuánto pasó el metamisol? Con 20 creo que fue. Pregunto, ¿con cuánto pasó? Con 20 ml de solución salina. Entonces, recuerden, si pasó el metamisol, yo también pasó a las 7 de la mañana el metamisol, ¿sí o no? Sí, pasó el metamisol a las 7 de la mañana. ¿Con cuánto se programó pasar? Con 20 mililitros. ¿Y pasó con 20? ¿Pasó todo o no pasó? Sí. Entonces, ¿el suministro total fue de 20 mililitros o no? Sí. ¿Esto quiere decir que recibió el paciente el medicamento, sí o no? Sí. Entonces, esos son 7 de la mañana. Son las 8 de la mañana y escuchen bien, llega sin duda, llega el desayuno. ¿Qué llegó de desayuno? Pregunto. Son las 8 de la mañana y el paciente llegó colada. ¿Eso es por la boca o por sonda o no? Entonces aquí dice colada. Ustedes escriben
aquí colada. ¿Y cuánto llegó de colada? 160. Perdón, 150. 150. Si llegó colada y ustedes lo pusieron, debieron haberle puesto en un recipiente medible y le dejaron los 150 en un biberón, digámoslo así. 150 y le dicen a la mamá que le dé con cuchara o que le dé con jeringuilla, qué sé yo. Y después de un rato vienen a confirmar cuánto fue lo que tomó el niño. Si ustedes vieron que se tomó todo, tendrían que registrar aquí cuánto. 150. Y si no se tomó todo y se tomó la mitad, ¿cuánto registra? 75. Pero aquí estamos asumiendo que se tomó todo. Pero en realidad para el balance hídrico nos interesa en realidad cuánto tomó el paciente. El resto que dejó ustedes tienen que medirlo y hacer la diferencia de lo que recibió o no, de lo que le dejé. Por ejemplo, si yo le dejé 150 y a lo que vengo veo un restante que no lo puedo medir, agarro una jeringuilla y lo mido. Si en lo que mido con la jeringuilla veo que hay 40, entonces ¿cuánto debía haber registrado acá? ¿100? No, 110. Así es como tienen que manejarlo. Entonces, ahora sí, ¿qué más llegó con el desayuno? Miren. ¿Ande? Lavar las zonas, las hogáticas con 15 ml. Ya, entonces si la administran con 15, entonces esto no era 150, sino que era 165. Si el que está con sonda sería 165. Póngale ahí 165, ¿ah? 165. ¿Qué más vino? Nada más. Colada recibió la 165. Entonces ustedes regresan la mirada ¿a dónde? Al cardio, a los medicamentos. ¿Qué tienen de 8? El de 7 ya fue administrado. ¿Qué tienen de 8? 1. ¿Tienen 2 o no? Y la ciprofloxacina. Y la ciprofloxacina. Entonces ya saben ustedes, es lo que habíamos dicho. Preparan el medicamento y van donde el paciente. ¿Con cuánto administran? En este caso el omeprazol. ¿Con cuánto lo administraron? Con 30 ml. Si es que ustedes recuerden que lo debieron haber pasado, y aquí dice 20 miligramos, 40. Es toda la ampolla. Y si trae con 5, ¿todos los 5 van o no? 165. A ver, pongan atención. Aquí es con 40. La ampolla trae el diluyente. Le inyectan y ahí quedan ¿cuántos miligramos? Si la presentación es de 40. Le administran los 40, entonces le administran los 5 ml o no, lo que diluyeron. Si van a pasarlo con 20, recuerden que hay 5 mililitros en el medicamento o no. Entonces solo bajan de solución salina 5. ¿Es así o no? Entonces inyectan los 5 que va a la solución que ya está ahí 5, le inyectan los 5 del medicamento y se hacen 10. Para lavarlo con 10 más o no. Y si a esos 20, escuchen bien, yo los pretendo pasar en 5 minutos. En 5 minutos, si yo esos 20 los pretendo pasar en 5 minutos, si fueran 5, estoy suponiendo, aunque 5 minutos está muy rápido, si lo pretendo pasar en 10 minutos, ¿a qué goteo le toca? Si a los 20 los voy a pasar en 10 minutos, ¿a qué goteo lo pasan? A 120. Cuando ya administraron tanto el omeprazol y administraron la ciprofloxacina, si van a pasarla con 110 a la cipro y la van a pasar en 1 hora, ¿a qué goteo la pasan? A 110 microgotas por minuto o no. Y recuerden que tienen que dejarlos de esos 110, dejar para el lavado o no. 10 para el lavado. Entonces, cuando ya administraron los medicamentos, ¿qué hacen ustedes? Los vienen y los registran. Tienen que registrarlos. Pasé eso y también pasé la ciprofloxacina. Recuerden que ustedes están haciendo, yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Pero esto no se queda solo allí. ¿A dónde tienen que ir esos medicamentos? Al balance. Y recuerden que son las 8 de la mañana. Y estamos aquí en las 8. ¿A dónde me ubico? En la solución parente, en el ingreso parenteral. Entonces aquí yo pongo omeprazol. Simplemente yo voy a poner el nombre porque no me da más. Omeprazol, ¿cuánto? 30. Se lo paso con 30 y aquí si paso, todo será 30. Entonces lo pasamos con 20, ¿era, no? 10, el 5 y hubiera sido 15, ¿no? Y lavábamos con 10. Yo pensé que era 20. Bueno, en todo caso, recuerden que aquí también hay el otro medicamento o no, que es la ciprofloxacina. ¿Con cuánto pasa la cipro? Con 110. Aquí está incluido el lavado por un caso.
Recuerden que los 10 o los 12 se dejaban para el lavado. Si es que pasó todo el medicamento sin ningún problema, ¿cuánto registra? 110 mililitros. Bien, entonces hasta ahí tenemos. Pregunto, ¿hay algo que mientras tanto haya llamado el paciente para eliminación? ¿Hay eliminación de esa hora? Pregunto. A las 8 dice que orinó o no. A ver, pónganle atención a eso. Dice que orinó 140 y había que descontarle del pañal ¿cuánto? 20. ¿Eso se quedó con cuánto? Entonces, aquí nos ubicamos ¿a qué hora? A las 8. ¿Y hay una eliminación de orina o no? Y aquí dijimos que era de 120 mililitros. ¿Hay algo más en eliminación? No, recuerden que cuando dejamos administrando los medicamentos de 8, una vez terminado de administrar, tiene que quedar habilitada la solución a 33 microgotas por minuto. Pregunto, ¿hay algo más en ingesta y eliminación a esa hora? ¿De 9? ¿Qué hay? No, entonces buscamos aquí, ¿hay algún medicamento de 9? No. Sigue pasando la solución entonces a 33 microgotas por minuto. A las 10 pasa algo en ingesta y eliminación. ¿Qué pasó? Suero de arroz. Suero de arroz a las 10 de la mañana. 120. Pero hay que lavarle la zona. ¿Con cuánto? 135. Vea, entonces aquí es suero de arroz en el tipo, ¿no? A las 10. Suero de arroz. A las 10. El total con el enjuague de sonda es 135. 135 mililitros. ¿Hay algo más? Pregunto allá. No. Eliminación. ¿Qué hay eliminación? Evacuación líquida. ¿Evacuación? 180 gramos. Líquida. Sí. 180. Pero hay que descontar los 20. 180. Y recuerden que las evacuaciones líquidas son hay que reponer. Entonces, ¿qué hora es que pasó la evacuación líquida? A las 10. A las 10. Entonces, ¿aquí eso viene en otros o no? Sí. Aquí viene. Diarrea ponemos ahí. Ah, bueno, si ponen diarrea, pongan diarrea. ¿Cuánto es? 160. 160 ml. Estos 160, si el médico les dijo que hay que reponer volumen a volumen, ¿cuánto van a reponer? 160. Si esos 160 los debería de pasar en una hora, ¿a cómo lo pasan? Una hora. Si son 160 ml y los quiero pasar en una hora, ¿cómo lo pasan? Dice una pregunta. 160. Este formato, por ejemplo, ya lo tiene la variable. Entonces, lo que es la evacuación de líquidos lo ponemos En el apartado. En el casillero que tienes. Ese es original. Ella dice que tiene casillero propio para ese. Si tienen casillero propio, pónganlo en el casillero propio. Pues. Puso mal. Suero de arroz. A las 135. A ver, escuchen, si ustedes tienen casillero propio para su formulario para ese, pónganlo allí, no hay problema. Si tienen casillero, los que no tienen casillero tienen que ponerlo ¿en dónde? En otros. Y aquí dice otros o no, sino que tienes que especificar el tipo. Y aquí está 160 mililitros o no. Si yo tuviera que recuperar, a ver, escuchen, si yo tengo que recuperar eso de volumen a volumen, quiere decir que yo tengo que recuperar 160 o no. Y si lo tengo que recuperar, sí. En una hora, ¿a qué goteo lo pasan? 160 microgotas por minuto. Porque los microgotas por minuto son ml por hora. Entonces son 160. ¿Eso a dónde va? El paciente hizo la diarrea, hizo a las 10. A las 10. ¿A dónde va esa solución? A las 10 mismo. Entonces aquí yo le instalo ¿qué cosa? La solución salina. ¿Cuánto es solución salina? Al 0.9. ¿Cuánto? 160. Si pasa todo, ¿yo lo registro o no? Pregunto, ¿sí o no? 160 mililitros. Si fuera que lo quiero administrar en 2 horas, ¿a qué goteo pasa? A 380. 80. Dividan 160 para 2. ¿O no? Y sale a 80. ¿O no? Sí. Pero ahorita lo vamos a administrar en Una hora. una hora lo más listo. Ya está.
Si la reposición, escuchen bien, si la reposición el médico quisiera el 50%, yo solamente le repongo 80, ¿o no? Claro. Al 50%. Ya, ahora sí, vamos a seguir. Son las 10 de la mañana, esto no iba. Son las 10 de la mañana. ¿Hay algo de eliminación allá, más de esto? Ahí bien, ¿Ah? la diarrea. Ya está anotada. Sí, ya no hay más, ya no hay más. Ya, entonces vamos. ¿Medicación de qué hora esto? ¿Qué hora toca el medicamento? A las 10. De 10. ¿Tenemos de 10? Pregunto. Claforán. Aquí hay claforán y no hay nada más. Preparan el claforán y el claforán ¿con cuánto pasa? Sí, 50. con 50. Entonces igual van y lo administran. ¿Qué hacen después? ¿Lo registran o no? Aquí tienen que poner claforán. Pregunto. ¿La solución salina la registran en el Cardex? Pregunto. Lo que pusieron, tienen que registrarlo. ¿Eso a dónde va? Acá. ¿O no? Sí, porque está entrando al paciente o no. Solución salina al 0.9%. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto pasó? 160. Una hora. Acá 160 ml intravenoso en una hora. Intravenoso en una hora. En una hora. ¿Sí? ¿Qué hora fue esto? A las 10 de la mañana. Yo debo registrarlo. ¿Sí o no? Entonces, recuerden, esa solución debe de quedar registrada en el Cardex y también en el formulario del balance. ¿En tarjeta? A las 10 de la mañana se administró claforán y a las 10 de la mañana tiene que también aquí registrarse o no aquí el claforán. Sí, en tipo 10 de la mañana, aquí está, debe de ser el claforán. ¿Con cuánto pasó? Con 50. 50. Y aquí ustedes le ponen 50. Si pasó todo con 50. Bien, ¿hay algo que haya pasado a las 11? Pregunto. Y una vez que terminan de administrar medicamentos, se activa la solución. Bien, Juan Aro. ¿Cuánto? Se borró, dice, se borró. No vale nada. ¿Hay alguna en ingesta? ¿Hay algo? Eliminación, lean. No. Entonces nos vamos a las 11 de la mañana con los medicamentos. ¿Hay algo de 11? No. Pregunto, ¿hay algo de 12? ¿Allí hay algo de 12? Entonces primero vamos con la administración de medicamentos de 12. ¿Qué hay? Hay paracetamol y hay las plaquetas. Primero vamos a administrar el paracetamol, ¿no es cierto? Entonces van y administran el paracetamol y luego lo registran o no. El paracetamol no está allá. Vienen y lo registran una vez que lo administraron. Lo registran. Y también tiene que ir, una vez que lo registraron en el Cardex, tiene que ir ¿a dónde? En el balance. Al balance. Y 40, aquí 40. es en parenterales paracetamol. ¿Con cuánto pasó? 40. Con 40 ml. Si pasó todo, lo registran como 40 mililitros. ¿Y qué más van a registrar allí una vez pasado el paracetamol? Las plaquetas. Para que pasen las plaquetas pudieron haber adelantado unos 20 minutos antes el paracetamol y no pasa nada. Claro. Entonces a las 12 dan inicio ¿a quién? A la plaqueta. A las plaquetas, ¿cierto? Y aquí van a poner plaquetas. Nada, nada. Las plaquetas son ¿cuánto? 200. Está planificado pasar 200 ml. Y estos 200, miren lo que hace aquí en el entrecortado. Quiere decir que la solución 3 horas se tuvo que ocluir la solución para darle paso ¿a quién? a la Entonces, de 12 a 13 es una hora, a 14 2 horas y a 15 3 horas ¿o no? Pregunto, ¿sí o no? Entonces esto hasta las 15 horas debió haber pasado las plaquetas, ¿cuánto? Miren, ustedes tienen que registrar aquí la cantidad de plaquetas, ¿o no? Sí, porque aquí las están en la cantidad iniciada y vean, lo que después vamos a sumar es solo el suministro total. Entonces aquí ponemos ¿qué cosa? 200 o no. Sí, 200. Y si este terminó de pasar todo, son 200 mililitros de plaquetas, ¿o no? Y también voy y lo registro acá. Tienen que registrarlo. Los rojos dicen eso, la rayita. Depende, ¿mandé? Depende de la institución. Es para que se vea. Depende de la institución.
Entonces, son a esa hora, estoy confiada de que no hubo medicación, ¿sí o no? Sí, porque yo lo programé, pero de todas maneras tienen que revisar, porque si algún medicamento se les incluyó, tienen que registrarlo con ¿qué? Con un círculo, ¿o no? Porque no fue administrado. Si algo, pero aquí yo reviso de 12 a 15, a más de lo que ya administré, ¿qué cosa? El paracetamol yo no veo nada más. Ni 12, ni 13, ni 14, ni 15. Aquí lo que dice de 15 es que arrancar la solución o no. Pero nosotros ya habíamos puesto de acuerdo de que hasta las 19 íbamos a pasar la solución. Y bueno, para cumplir con el protocolo aquí debes de poner igual esto. ¿Sí? Para cumplir con el protocolo. Entonces, pregunto, mientras tanto, ¿hay algo que pase con la eliminación? ¿No me han dicho? Ah, el almuerzo, y eso no me lo dijeron. En el almuerzo, ¿qué vino a las 12? Dieta licuada. Dieta licuada, entonces dieta licuada. Dieta licuada. Y más el agua purificada sale 215 ml. 215 con el agua que se enjuaga la sonda, ¿no es cierto? 215 ml. ¿Hay algo más que tomó al paciente? Pregunto, ¿sí o no? No, nada más. ¿En eliminación tienen algo? A las 12 no le dicen que no, a las 2. Dos, ¿qué hay a las 2? A las 2 hay evacuación semilíquida de 200 gramos. Semilíquida. Pero menos 25. ¿Cómo? 175. ¿Diarrea? ¿Cuánto? 175. 175. Sí. 175 mililitros, ¿o no? Sí. Muy bien. Esas a las 2. Pregunto, esto que está sucediendo, escuchen bien, esto que está sucediendo a las 2, ¿debería de reponer o no? Pero no van a poderlo reponer. No es semilíquida. ¿Ah, semilíquida es? Sí, semilíquida. Eso se recupera al 50%. Ah, sí, Entonces eso se queda pendiente. ¿Hasta que termine quién? ¿Hasta que termine quién? Las plaquetas. Ojo. Y si es semilíquida van a tener que reponer 8, 85, como 87 ml. Pero ahorita no lo van a poder reponer. Lo van a tener que reponer ¿qué hora? ¿A las 15 horas o no? A las 15. Tienen que tener presente. A las 15 horas van a tener que poner esa solución. Es 87 ml. Bien, porque está ocupado el sistema. Si tuviera 2 vías, creo que sí lo pueden hacer. Entonces, ahora sí, pregunto, ¿hay algo de ingesta y eliminación a esa hora? No. Nos habíamos quedado en la administración esperando que termine ¿qué cosa? Las plaquetas. Terminan las plaquetas y ¿qué va a pasar? Tenemos que administrar ¿qué cosa? La reposición. ¿De qué? De solución salina. A esta hora, ¿a qué horas vamos a empezar? A la reposición, pregunto. ¿A las? A las 16 porque ya... A las 16. Entonces a las 16 ustedes pondrían aquí en par enteral, ¿qué cosa ponen? Solución salina. Al 0.9% y solamente van a proyectar pasarle 87 ml. El suministro total sería 87 si es que pasó todo o no. Sí. Muy bien. Son las 15 horas, escuchen, son las 16 horas, ¿tienen medicamento? ¿Tienen medicamento a las 16? No. ¿Y tienen algo de eliminación, ingesta? 16. Allá. No hay. A 17. A 17 es la mañana. Una pregunta, ¿y esa solución también se lo voy a cargar? Sí. Tendría que ser, sí. La solución salina 160 para administrar. Acá son 87. Recuerda, aquí lo que podemos ponerle es solamente solución salina. Si se repuso a las 10, porque ahí está la cantidad o no. Sí. Y aquí vamos a poner 10, ¿a qué hora más? ¿A las 16 fue o no? Sí, quieren registrarlo. Lo que no ponen es la cantidad, se me fue, 160. Pero ahí está la reposición. Porque esa es solución administrada o no. Entonces tienen que ir allá. ¿Sí? Entonces, ¿estamos a las 16 horas, sí o no? Pregunto, ¿de 16 hay algo aquí? No, no hay nada. ¿Tienen algo de eliminación allá? Tienen que estar atentos. No. 17. Hay aquí algo de 17. Vean la tarjeta, No hay nada. ¿Qué hay allá? Viene la merienda. Entonces, a las 17, ¿quién llegó? ¿Quién llegó a las 17? ¿Quién llegó? ¿Qué hay de merienda? Dieta licuada.
dieta licuada. 170 dice, con los 20 de agua purificada. 170, ¿pasó todo? Sí, ¿no es cierto? 170. Muy bien. ¿Hay algo de eliminación? ¿A las 5? Sí. No. No. Ya. Entonces aquí miramos también, mientras tanto recuerden que pasan los medicamentos y activan la solución, ¿verdad? Tienen que tenerlo claro. Pregunto. ¿Cuánto es la dieta licuada? 170 con el lavado. Sí, porque son 5 onzas. Pregunto, ¿de 18 horas tienen algo aquí? Sí, aquí hay uno, de 18 y aquí hay otro. ¿Qué tienen? Tienen claforán y tienen paracetamol. Entre el claforán y paracetamol, ¿con cuál empezarían? Sí pueden pasar el antiepidémico y el paracetamol. ¿Con qué pasarían primero? Claforán y paracetamol tienen a las 18. ¿Qué pasan primero? El paracetamol está bien. Sí, pasan el paracetamol y luego de eso, mientras lavan y todo eso, preparan el claforán. Entonces aquí yo puedo ponerle ya el registro y cuando ya se administraron los dos, ya registro esto, ¿sí? Y recuerda que este es el paracetamol y me falta el claforán, ¿sí o no? El claforán debe estar acá, sí. Este no lo he registrado el de 10, pero esto sí se administró. Y aquí es el de 18. Muy bien. ¿A dónde quiere la cola de manzana? A las 18. A las 18, ya. Entonces, a ver, pero recuerden que yo no he registrado en el balance ni el claforán ni el paracetamol. Eso tienen que hacerlo ordenadamente. Entonces, recuerden que primero hicimos el paracetamol o no. Sí. Entonces registramos aquí en parenteral paracetamol. ¿Cuánto fue de paracetamol? 40, si fue el 40, el suministro total, si fue completo, es 40. ¿Qué más administramos? ¿Claforán o no? Claforán. ¿Cuánto de claforán? 50. Si fue todo, se van 50 para el suministro total. Pregunto, dijeron que había colada, creo, ¿no? Sí. De manzana, a las 18. 18. ¿Eso es por vía oral o no? ¿O por sonda? ¿Ya cuánto de colada? 105 le dicen con el el lavado. agua. Sí. 105 mililitros. Ya está aquí. Recuerden, son las 19 horas, ya estamos llegando al final. ¿Tienen medicamento de 19? Sí tienen. Si llegaron ustedes a un acuerdo que es la enfermera del día la que administra el de 19, tienen que administrarlo. Y con azul. Y con azul. Entonces, resulta que lo administró y una vez que va y lo administra, recuerden que tienen que registrar. No sé si está aquí, aquí está. Es furosemida. Sí. Si ustedes lo administraron, recuerde, bueno, lo registrará la licenciada. Esto es un acuerdo, les dije. Tienen que ponerse de acuerdo, porque yo no estoy de acuerdo con que sea el enfermero de la noche el que venga a administrar de 7 de la noche. Porque hasta que entre de guardia se le hace caso. Entonces, 19 horas y también tiene que ser registrado, ¿en dónde? En el carro, porque ¿quién lo administró? La enfermera del día. Entonces a las 19 horas tiene que registrar la furosemida. Así no lo ponga con rojo, lo ponga con su azul mismo. ¿Cuántos mililitros fueron? ¿Cuánto se administra? Con 20. Dicen, pero en el verde está con rojo. ¿A dónde? Ahí las 9 horas, va con rojo. Es que normalmente va a las 19 con rojo, normalmente. Solo que Pero va si a es las que, escucha, por eso les dije, esto es un acuerdo. Es un acuerdo. Y si la enfermera del día lo va a administrar, debería ponerlo con azul. Debería ponerlo. Pero depende, y si están de acuerdo con que sea el enfermero de la noche, sería todo rojo y ya para él, ¿o no? Y si fuera que el enfermero la va a administrar el de la noche, no tendríamos por qué ponerlo en este turno. Claro. Tendría que ir en su turno. En la noche. En su turno. Por eso digo, son horarios muy polémicos. No debería de programarse para la hora de entrega, recepción. Pero en este caso lo está poniendo en azul porque lo está haciendo en su turno. Porque yo lo estoy haciendo en mi turno. Yo lo estoy administrando. Y el 19 se lo dejamos en rojo nomás y la firma en azul. Si lo vamos a administrar nosotros, preferible lo dejamos con qué? Con color azul. Sí, si lo vamos a administrar nosotros. Ya les entendemos también el sistema de drenaje. A ver, aquí había furosemida 20 con 20, ¿no es cierto? Bien, y ahora sí, ¿qué va a pasar con esto?
Se terminó el turno y ahí dice el sistema de drenaje, creo, ¿no? Sí, lo recibió a las 7 con 0 ml y lo entrega con 95. ¿Cuánto entonces se eliminó en el turno? 95 mismo, porque... Entonces fue el sistema de drenaje y esto está pasando a las 19 horas, ¿o no? Sí, Entonces aquí pone el sistema de drenaje. sí. ¿Cuánto es? 95. 95 mililitros, correcto, hasta ahí está bien. ¿Qué más falta? El cálculo de pérdidas insensibles y se va a hacer por peso, dice allí. ¿Cuánto es que pesa este paciente? Está arriba, ¿no? Va 95. ¿Cuánto? Ya, tiene la fórmula para ese peso. Recuerden que no habíamos puesto, a ver, escuchen, ustedes les tocó hacer la tarjeta de las plaquetas también, ¿sí o no? Tienen que hacer tarjeta de venoclisis para las plaquetas. Y la tarjeta de venoclisis para las plaquetas debió haber sido así el diseño. Recuerden que aquí van los datos del paciente y aquí viene la solución. Ahí va el nombre va el registrado de las plaquetas o no. Ahí tendrían que decir plaquetas 200 ml intravenoso en 3 horas o no. Y aquí también tiene que sacar tal como es el bosquejo de una tarjeta, el goteo, la hora y qué más. Y el resto, porque esas plaquetas debieron haber estado con la tarjeta de venoclisis, no pueden dejarla así. Entonces, no, en 3 horas. Entonces aquí, ¿qué calculan? El goteo, ¿y en qué no lo calculan? El goteo va a ser en gotas. ¿Por qué? Porque el equipo se parece al de venoclisis con la diferencia que tiene el filtro en la cámara. Entonces, si se parece al de venoclisis va a ser en gotas. Recuerden, para gotas es volumen, para tiempo por constante. Si reemplazan ustedes esto, el volumen son 200, el tiempo son 3 horas o no. La constante es 3. Entonces aquí va a ser 200 para 9. Y aquí le sale el goteo, en gotas. 22 gotas por minuto, ¿o no? ¿Y por qué creen que sí les va a pasar los 200 en 3 horas? Si ustedes recuerden que los las microgotas por minuto son ml por hora, ¿o no? Esto convertido a microgotas, ¿en qué se convierte? Las 22 convertido a microgotas, ¿en qué se convierte? En hora, ml hora. En microgotas, 22 convertido a microgotas, ¿en qué se convierte? ¿En cuántas? 66. En 66 microgotas por minuto. ¿Y las 66 microgotas por minuto son ml por hora o no? 66 más 66, 66 por minuto, son 66 por hora. Por 3, 66 por 3. ¿Pasan o no pasan? ¿Pasan o no pasan? 198. Sí, pero ahí sí pasan o no pasan. Sí pasan. Debieron haber hecho la tarjeta también para que la instalen. Entonces, ahora sí, ya terminamos con el sistema de drenaje y vamos terminando este balance y estábamos en el cálculo de pérdida Einstein. ¿Cuál es la fórmula? Es peso en kilogramos por más 9 sobre peso en kilogramos más 90. ¿Y de ahí? Y de ahí la respuesta se lo multiplica por 25 y se lo multiplica por las horas de balance. Que en este caso son 12 horas. Sí. Sale 219. Sí, 219. A ver, los que de pronto todavía no la recuerdan, esa fórmula, recuerden que tiene una fórmula para menor de 10 kilogramos, hay otra de 10 a 20 y hay otra de 20, pero eso es para los niños menores de 5 años. Porque para ya el resto de pacientes, por lo regular para los adultos existe la fórmula de ¿qué? De cálculo por la temperatura. Tienen que tener claro eso, las fórmulas tienen que saberla, porque aquí en realidad es eso. Peso por 4 más 9, eso dividen para peso más 90 y sale un resultado. Ese resultado lo multiplican por 25, que es la cantidad de líquidos perdidos por hora, ¿o no? Y eso lo multiplican por las horas de balance, que aquí sería por 12. ¿Cuánto salió?
200, ¿cuánto salió, Arturo? 219 ml. 19. Pero el niño es de 6 años, dice. De 6 años. Claro, Pero si pesa saliera otra 15, fórmula, ¿no? pero pesa ¿Cuánto 15 pesa? 17. Si pesa 15 por peso, puede ser. Ah, ya. Sí, puede ser. Entonces, ¿a dónde anotan ustedes eso? ¿En dónde anotaron eso? En En otros. Entonces aquí le pusieron ustedes al mismo tiempo también, ¿qué cosa? Pérdida insensible. ¿Y aquí le pusieron cuánto era? 19 ml. 219 mililitros. Pregunto, ¿qué más tienen que cerrar aquí que esté pendiente? La solución. La solución de la dextrosa. Y aquí más o menos, escuchen bien, aquí tienen 3 horas en contra, ¿o no? Claro. Mínimo. Y son 99 ml, 100 casi, 100 en contra. Y además de eso, lo que cerraron para administrar los medicamentos. Entonces ustedes sí pueden ir manejando más o menos el cálculo de lo que dejaron de administrar por los medicamentos. Porque están calculando tiempo o no. Aquí dijimos que el omeprazol, ¿quién es el omeprazol? No, la furosemida pasó con 20, ¿sí o no? ¿Y pasó en qué tiempo? Dijimos en qué tiempo la pasaron a la furo. A la furo y al metamizol. 12. ¿En qué tiempo lo pasaron? En 12. 30 y no. ¿Cuál tipo de? Metamizol, furosemida y metamizol. Que sea en 20, que sea, no, si fueron 20 ml, que sea en 10 minutos. Aquí 10 minutos. En el otro 10 minutos son 20 minutos o no. 20 minutos. Aquí, ¿qué dice que pasaron? El omeprazol, creo que fue también en 10 minutos, creo, 30. Aquí era 1 hora 30 o no, 1 hora 30. Y estos 160 de solución salina para reposición fue 1 hora o no, 2 horas 30 ya, solamente llevándolo así a grosso modo. Aquí pasaron el claforán y dijimos que el claforán lo pueden pasar en 20 minutos. 2 horas 30, 2 horas 50. ¿Aquí qué pasaron? 2 horas 50. Pasaron, era paracetamol. Paracetamol lo pasaron en 10 minutos. 3 horas ya llevan ahí, más 3 horas de las plaquetas. 6. ¿Y aquí qué pasaron? Esa es la plaqueta. Esto es plaqueta. Y esto es de solución salina. En 1 hora. Ya llevan como 7 horas. ¿Y aquí qué llevan? Era claforán y todo eso. Hay muchísimo tiempo que permaneció cerrado o no el circuito. Por eso que yo dije, deberían de ver bien y no porque el papel aguante todo y ustedes le pongan aquí qué. Normalmente era cuánto que dijeron que iban a pasar en 12 horas. ¿Cuánto? En 396 dice, en 12 horas. En 12 horas 396. Solamente descuenten 3 horas de plaquetas. ¿Cuánto se hace? Menos 3 horas de plaquetas. Y no me van a decir que van a descontar los 200 ml de plaquetas. No, menos 3 horas de la solución. Son 33 ml por hora o no. Eran menos 100 ml o no. Entonces, ¿cuánto se hizo de la solución? Solamente a grosso modo, solo restando plaquetas. Y no estamos tomando en cuenta los medicamentos. Entonces, ¿cuánto más o menos le ponemos? ¿Cuánto ponemos? Aquí. Póngale todo, listo. No, mínimo tendrías que descontar plaquetas. Mínimo. ¿Cuánto era? 297. Pero esto solamente en teoría. Recuerden bien, es en teoría. En la práctica es muy diferente, muy diferente. Entonces, ahora sí, a ver, hagan silencio. Entonces, ahora sí vamos a cerrar el balance parcial, ¿o no? Vamos a cerrar el balance parcial. Aquí, ¿qué interesa? Para cerrar el balance parcial nos interesa lo que el paciente ingirió por boca. ¿Cuál es lo que ingirió por boca o por sonda? ¿Esto o no? Entonces ustedes lo van a contabilizar y aquí van a decir que de 7 a 19, ¿cuánto fue por boca? A ver, vamos, 165 más 135 más 215. ¿Sí están anotando? Más 170 y más 105. ¿Cuánto se hizo? ¿Cuánto se hizo? 790. ¿Esto ingirió por dónde? Por boca. Ahora, para la vía parenteral, miren bien qué es lo que se suma. Ustedes no van a sumar esto. Van a sumar el suministro todo total.
Entonces cuenten 20 más 20 más 30 más 110 más 160 más 50 más 40 más 200 más 87 más 40 más 50 más 20 y más 297. ¿Cuánto se hizo allí? ¿Cuánto se hizo aquí? 1124. 1124. Entonces, estos dos hacen ¿qué cosa? Los ingresos, ¿o no? Si yo voy a cerrar el balance parcial, ¿es un balance parcial o no? Parcial. 790 más 1124, ¿cuántos son los ingresos? ¿Cuántos eran los ingresos? 1124. No, sumando los dos, porque recuerda, los ingresos hacen la vía oral o por sonda, ¿o no? 1914. 1914. 1914. Y ahora vamos a sumar los egresos. Ahora, los egresos, ¿qué son? La cantidad de orina. ¿Cuánto orinó? 120. Pónganle abajo 120. 120. ¿Cuánto eliminó por, en este caso, escuchen bien, ¿cuánto eliminó? 335 en eso. 300. No, siempre que está una sola. 335. Es que está una sola, tenemos diferentes. A ver, los que tienen por S nada más son 160 y son 175. Ahí tienen que sumar. 335. 335, ¿ya? Ya. ¿Y tienes aparte sistema de drenaje? Sí, aparte. Aparte, entonces ahí pon 95 en sistema de drenaje. Ya, vamos a ver. Y en verde sencillo tienes otro casillero. No, está en otros mismos. En otro. Sí. Entonces viene sumado a diarreas, ¿o no? Nosotros solo tenemos drenaje y pérdida. Porque las O sea, el drenaje y la pérdida van juntos. Tienen casillero propio. Sí, este es para orina y zona nasogástica tenemos un casillero. Ya. Entonces, pero total. Pero ahí están 219. Los que están con este formulario, ¿cuál es la eliminación en este caso de otros? ¿Cuál es la eliminación? ¿Sumando todos, sí o no? 649 creo. 649. Sí, 649. De ahí, repito, los que tienen casilleros propios debieron haber sumado para estos dos, ¿o no? Y estos dos, y si es que tenían en otros solamente ese y sistema de drenaje, debieron haber sumado esto con sistema de drenaje, ¿sí o no? Y dejar pérdidas insensibles a los que tienen otro casillero. Sale Yo no sé. 769. Pero total, en egresos, ¿cuál es el total de los egresos? 769. Los egresos llegan a sumar la orina y la de otros, ¿o no? Sí. Que da un total de 769. 769 mililitros. ¿Esto cuánto suma? Si es que recuerden, a los ingresos, en este caso los ingresos son mayores a los egresos o no. ¿Son mayores o no? Sí. Si son mayores, el balance es Positivo. positivo con cuánto. Ya vamos a sacar. $1,145. 145. 1145 mililitros de. Es el balance parcial. Es el balance parcial. ¿Sí? Entonces sería balance parcial positivo. Es positivo el balance parcial, sí. Es positivo.